Bueno, sin más preámbulos, voy a permitirme presentar nuestra última conferencia a dos voces del día de hoy. La conferencia se titula Identidad docente en tiempos de incertidumbre. Está a cargo del doctor Alberto Gárate Rivera y el doctor José Luis Bonilla Esquivel. Ellos son de la CETIS Universidad Baja California, México. Me voy a permitir brevemente dar algunas características del doctor Alberto Gárate Rivera. El doctor Alberto es doctor en Ciencias de la Educación, vicerrector académico del sistema CETIS Universidad. Tiene un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana del Noroeste en México y maestría en Educación, Universidad Pedagógica Nacional. En su experiencia profesional refiere que actualmente es vicerrector académico del sistema CETIS Universidad, excoordinador del Centro de Investigación en Humanismo y Educación y del programa de doctorado en Educación, sistema CETIS Universidad. También ha sido director del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades del CETIS Universidad. También me voy a permitir solamente brevemente presentar algunas de las características del doctor José Luis, brevemente para poder disfrutar del tiempo con ellos. El doctor José Luis Bonilla pertenece al CETIS Universidad Campus Tijuana. Es profesor de tiempo completo en CETIS Universidad y actualmente es director del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido docente desde 1995 en materias de formación general para los estudiantes de las distintas carreras de licenciatura y preparatoria, así como cursos en posgrado. Participa en actividades propias de la institución, entre los que están los proyectos de investigación con énfasis en educación. Solamente referiré a grandes rasgos estas características para dejar y disfrutar del tiempo, el diálogo entre los doctores. Por favor, doctor José Luis, doctor Alberto, el espacio de diálogo es de ustedes. Bienvenidos. Buenos días, acá en Baja California. ¿Nos escuchan bien? Muy bien, doctor, adelante. Ok, muy bien. Decía buenos días desde Baja California. Buenas tardes para la gran parte de la República Mexicana y de otros lugares de Latinoamérica. Para Morelia especialmente, y bueno, la gente que nos acompaña también de España, para ellos buenas noches, ¿no? En el caso de nosotros, y dado que la proximidad física, geográfica, nos permite encontrarnos en un lugar físico, pues hemos optado por un formato más de tipo conversación, donde nos encontramos pues tanto el doctor Alberto Gárate y un servidor, pues aquí para establecer pues algunas cosas, algunas ideas para dialogar, para conversar, para quizá reflexionar un tanto y pues bueno, que eso también dé espacio para algunas preguntas, algunas respuestas de quienes están con nosotros, ¿no? Y pues bueno, decir inicialmente, hace algunos días me tocaba escuchar, Alberto, a Miguel Ángel Zabalza, que él decía que actualmente cualquier discusión que tenga que ver con la educación, pues tiene que iniciar con el asunto de la pandemia. No puede evitar, no puede quitar o hacer a un lado el tema de pandemia, ¿no? En México nosotros oímos finales del 18 a algo así como un virus en lejana tierra, ¿no? Y luego escuchamos que se extendía pues por Europa, por ejemplo, ¿no? Y que había amenazas y que cerraban lugares y cosas por el estilo. Y quizá
quizá, no sé si estás de acuerdo conmigo, al menos en México, pues como que lo veíamos, pues ahora sí que así, en China, ¿no? Muy, muy, muy de lejos, ¿no? Y como que no creímos que eso iba a llegar, ¿no? El caso es que las escuelas cerraron. Nosotros, acá en Baja California, en marzo, incluso por la autoridad, cerramos formalmente en marzo. Nuestra institución también cerró. A ti te tocó formar parte de esa dura decisión, diría yo. Y pues bueno, algunas cosas pasaron en el campo educativo. Y conforme fue pasando eso, pues tú también te diste a la oportunidad de plantear preguntas, de plantear dudas, de plantear algunos interrogantes, de recuperar también experiencias, ¿no? A ti que te gusta la narrativa, que te gusta observar, que te gusta conversar, pues bueno, te has dado la oportunidad de ir rescatando varias cosas, ¿no? En relación en este asunto de la pandemia, ¿no? Y entonces, pues si tocamos directamente a la figura del profesor, pues creo que con el profesor muchas cosas han pasado, ¿no? No sé si quieres plantear algunas ideas primeras. Sí, igual buenos días, buenas tardes, por allá, buenas noches a los colegas españoles. Un agradecimiento a Manuel por delante por esta invitación a esta conversación que hemos seguido durante esta mañana, rica en conceptos, rica en reflexiones, rica en planteamientos. Yo diría que de dos niveles, en los planteamientos de qué, cómo definimos algo, y en los planteamientos de cómo desarrollar una idea, una estrategia, un planteamiento. En fin, ha sido bastante rica esta jornada y seguramente también lo será el día de mañana. Y bueno, pues reitero el agradecimiento a Manuel y el deseo de que este seminario se siga desarrollando y concluya con mucho éxito. En efecto, lo que plantea Zabalza, nuestro querido Miguel Ángel, y algunos otros tantos que hemos escuchado en una decenas y decenas de webinars y de congresos y de eventos que han sucedido en estos años, es que eh, hay que hablar de un antes, hay que hablar de un durante y hay que hablar de un después, ¿no? Como nunca yo creo en la historia reciente, hemos transitado de la premodernidad a la modernidad, de la modernidad a la posmodernidad y de la posmodernidad a la globalización, en fin, a una serie de fenómenos que han sido estudiados por Chomsky y por tantos otros teóricos, el propio Melich en España, el propio Duke en España, pero creo que como nunca hemos transicionado de una manera violenta, de una manera muy rápida, exageradamente rápida, con una constante que ha sido la incertidumbre ligada a la vulnerabilidad e incluso a la pérdida humana fuerte en esa etapa de la pandemia. Veníamos haciendo y trabajando de una manera, o de muchas maneras, pues, en el ámbito de la universidad. Veníamos construyendo un concepto de identidad docente, de formación universitaria, y sin duda alguna, a partir de marzo del 2020, tal como lo señalas, José Luis, entramos a fases disruptivas, entramos a ambientes donde lo que cabía era la sorpresa, el asombro, también la expectativa de regresar muy pronto a las aulas, a ocupar el territorio que nos pertenece, pero fueron pasando las semanas y eso no sucedió, y fueron pasando los meses y eso no sucedió, y solamente para poner en contexto a nuestros colegas de Iberoamérica, es solamente a partir de hace 2 semanas, escasas 2 semanas, que por lo menos acá en Baja California, la autoridad nos ha permitido regresar al 100% a clases presenciales. La gran pregunta es qué ocurrió en esos 2 años, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en estos 2 años? Y la otra gran pregunta es qué es lo que va a ocurrir a partir de una cierta etapa post-pandémica, de una cierta nueva realidad, qué es lo que va a pasar. Y como bien dices, a lo que a nosotros nos interesa mucho es el concepto de profesorado, sin evidentemente descuidar cosas como el currículum, cosas como los estudiantes, como la salud emocional, como la administración escolar y la gestión escolar. Ponemos la mirada en el profesorado, porque nos interesa saber desde el profesorado qué pasó, qué ha pasado, qué ha vivido, qué ha señalado, cómo se ha desarrollado y demás, ¿no?
Y solo para concluir esta parte introductoria a tu pregunta, diría que nos hemos encontrado con muchas cosas. Yo suelo citar a una historia que me sobrecoge, un relato que me sobrecoge, que me hace mucho pensar y reflexionar, y es un relato como tal, digamos que es una vida distinta a las de otros muchos, pero que se parece tanto que podríamos decir que es una vida distinta, pero que es igual a otras. Una maestra universitaria de 84 años, la conocimos en el 2019, cuando ella tenía 81 años, maestra universitaria en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, y ella decía, Raquel, que se sentía muy contenta dando clases en posgrados. Y a mí, cuando la conocí, que la entrevisté, le decía, oye, ¿cómo a los 80, 81 años no has pensado en jubilarte y en retirarte después de haber hecho tantas cosas? Y ella decía y sostenía que se rejuvenecía y que se encontraba muy a gusto y muy contenta y que todavía muy lúcida en el trabajo con sus estudiantes. La volvimos a ver a principios del 2021, en enero o febrero del 2021. Y yo diría que un tanto desmejorada, que un tanto triste, que un tanto en el azoro, y nos confesó en ese febrero del 2021 que se jubilaba apenas concluyera el semestre en junio del 2021. Evidentemente le preguntamos por qué se quería jubilar, si 2 años antes había dicho que ella no pensaba jubilarse. Y la respuesta que nos dio simplemente es una pregunta para la nota reflexiva, ¿no? Y ella decía, yo no estoy hecha para estos ambientes escolares, no estoy hecha para hablarle a una pantalla. Yo me hice profesora, me formé como profesora, me desarrollé como profesora frente a los alumnos en un salón de clases, llevándolos a las comunidades donde hay migrantes, porque su tema fundamental es la migración, llevándolos al campo, haciendo trabajo con ellos, haciendo ciencia con ellos, ciencia teórica, ciencia empírica, y esto no es para mí, ¿no? Entre otras muchas cosas, pues, José Luis, la pandemia, como una conjetura de las tantas conjeturas, podríamos decir que ha acelerado la jubilación y el retiro de una buena cantidad de profesores, entre otras tantas cosas. Sí, gracias Alberto. Fíjate que algunas de las cosas que tú señalas y que incluso apareció coincidentemente en el título de esta conversación, de este espacio, tenía que ver con la incertidumbre. Y en algunas ocasiones que yo he conversado contigo, que yo te he escuchado, palabras más, palabras menos, tú eres bastante duro, diría yo, en decir que la incertidumbre mina la educación. Y ahorita vuelve a salir el asunto este de la incertidumbre y luego agregas la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, cuando hablamos del profesor, habría que plantear eso, habría que plantear la incertidumbre que ha vivido, la vulnerabilidad a la cual ha quedado expuesto, ¿no? Y retomando la experiencia de Raquel, a quien por fortuna diría yo también me tocó conocer en los dos momentos, ¿no? Tanto diría yo, empoderada, ¿no? Porque incluso de Raquel no solamente nos tocó conocer a ella y su vivencia y su experiencia, sino también lo que una alumna decía de lo que la propia Raquel provocaba, ¿no? Una mujer a la cual había empoderado, a la cual había hecho salir adelante, ¿no? Y ella refería a la experiencia de Raquel como una profesora, ¿no? Y entonces a mí me queda la duda, ¿no? O la pregunta, o sigo en la interrogante, ¿no? ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Dónde está el punto de quiebre del profesor? ¿No? En este caso, sí pones a Raquel como un ejemplo, pero Raquel no es única en estos casos. Sabemos de otros profesores, sabemos de otras situaciones donde también ha habido profesores que diría o pensaría que han abandonado, ¿no? No digo que abandonado como abandonar el barco cuando está hundiéndose, sino más bien con esta desazón, desánimo, desgano, ¿no? Que ha causado esta incertidumbre sobre algo que incluso también parece que va a permanecer, que es la cuestión de la tecnología.
¿no? Seguro estoy que a ti te gustaría más estar viendo a los que están allá, pero aquí, in situ, ¿no? Y no a través a través de la cámara, ¿no? Porque incluso hasta el recurso nos termina quedando cortos, ¿no? Y entonces lo que digo es, no está el asunto de la sensibilidad cuando hablamos del profesor, de su identidad docente, topado frente a la tecnología, hasta dónde la tecnología está siendo una verdadera amenaza, planteo eso, a lo que el profesor hacía, a lo que estaba acostumbrado y a lo cual le había identificado, ¿no? Entonces, creo que por ahí son algunas de las cosas, ¿no? Y entonces, te pregunto, ¿no? ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Dónde consideras tú que está el punto de quiebre? ¿Y dónde se pueden rescatar estos casos que están al punto de romper? Sí, yo decía que la pandemia ha traído una buena cantidad de situaciones a los que no conocíamos, a las que no sabíamos pues que estaban ahí, y que también he dicho que falta mucho tiempo y espacio y forma reflexiva, incluso diría yo, para entender lo que está ocurriendo. A mí me saltó mucho el tema de lo que estaba haciendo el profesorado a nivel de bachillerato y a nivel universitario en la primavera del 2020, cuando empezaba el tema de la pandemia. Y entonces me di a la tarea de hacer un trabajo de investigación de corte cualitativo que concluyó en una publicación de Octaedro del 2020 que se llama El profesorado frente a la pandemia. Y algunas de las interrogantes que tú has señalado acá y otras que yo me planteaba están justamente referidas en ese texto, en el profesorado frente a la pandemia, que ahora, si me lo permiten, lo pongo en pantalla, lo comparto. Eh, lo pueden ver ahí. Este libro del profesorado frente a la pandemia, como digo, que es un texto del 2020, parte de una cuestión, yo diría que hasta circunstancial, porque el libro lo propició un estudiante de maestría, un estudiante de una maestría de educación en la región, que le pondríamos por nombre David, porque este David llega un día, una tarde de abril, bajo la sombra de un fresno, por acá en esta ciudad de Mexicali, me dijo que uno de sus maestros se había tomado en serio lo de la suspensión de clases y que no se comunicó con ellos sino hasta 15 días después de Semana Santa. Es decir, cuando la autoridad dijo, se cierran las escuelas, ponemos candados en los cercos y ya se van, pues este profesor en realidad se fue durante un mes y medio y dejó pasar más de un mes para decirles por correo electrónico a sus alumnos, haremos esto y esto otro para concluir el semestre. Y luego se cayó, se quedó mudo, se paró, no hizo más. Y el muchacho no salía pues de una cierta perplejidad, ¿no? Y de una cierta frustración cuando me compartía esto, porque decía, bueno, se retiró el profesor y entiendo que todos estamos en la confusión, pero pues no tenemos para dónde, a quién responder o para dónde hacer o qué responder, ¿no? Eh, y bueno, entonces eh, yo asumí que algo estaba pasando ahí y que la pandemia estaba cambiando nuestras vidas y que había mucho dolor y que había muerte y que había orfandad y que los profesores no se podían escapar de eso. Y entonces el Érase, una vez de David, me llevó a platicar con estudiantes de diversas universidades públicas y privadas. Hice lo propio con profesores que cuentan con más de 30 años de enseñar en un salón de clases, lo mismo que con otros que apenas inician el trayecto y que en el semestre de la contingencia vivían su primera experiencia como docentes universitarios. Y entonces, fíjate, José Luis, desde ahí te podría decir que entrevisté a 15, 18 profesores eh, y me encontraba con profesores con esos, con 30 años de experiencia, con Raquel, que tenía más de 40 años de experiencia, con profesores que tenían 10, con profesores que tenían un año de experiencia. Y realmente, más allá de esta especie de homogenización que ha traído y la cual se ha hablado en estas sesiones, que ha traído un sistema, que ha traído el neoliberalismo, que ha traído una manera de hacer universidad, a pesar de eso, te das cuenta que sigue presente esta idea fundamental de que los seres humanos somos experiencia vivida y somos trayectorias
y que los seres humanos somos una biografía. Y en ese sentido, lo que me encuentro es que hay muchas maneras, hubo muchas maneras y sigue habiendo muchas maneras de enfrentar y de responder ante la contingencia, ante la pandemia, ¿no? Entonces, voy descubriendo y me planteo preguntas. ¿Qué pasa con los profesores y estudiantes en este mar de confusiones? ¿Qué hicieron y qué dejaron de hacer? ¿Cómo negociaron con el miedo, la fragilidad, la incertidumbre? ¿Cómo negociaron con la nostalgia que provoca ser arrancado del territorio donde han echado raíces? Los escucho a todos, eh, los entrevisto a través de una plataforma electrónica. Por esa vez no puedo compartir un café ni un postre. Estoy trabajando desde las experiencias y me encuentro, finalmente lo que me encuentro, José Luis, es que hay profesores que se desconectaron y dejaron que las cosas pasaran, ¿no? Por algunas razones. Y probablemente las razones por las cuales los profesores se desconectaron y dejaron que las cosas pasaran es porque no estaban preparados para el cambio abrupto, es porque no tenían suficiente manejo de tecnología, o incluso podría ser posible, diría Ramón Mínguez, desde la perspectiva esta de la educación de la alteridad, puede ser que eran profesores que estaban desprovistos de una circunstancia o de todo un bagaje ético para responsabilizarse y para acoger al otro, ¿no? Si no lo encontrábamos en ellos. También nos encontramos profesores que salieron del estupor y que aprendieron apenas a conectarse con los otros a través de una pantalla, ¿no? Es decir, profesores que de pronto se dieron cuenta que también el otro estaba en la desolación y que también el otro estaba demandando como ellos una respuesta y que entonces compartieron, diríamos, sus miserias, ¿no? Compartieron ambos sus miserias, el profesor con los estudiantes se reencontraron en un espacio tecnológico, en un espacio virtual y empezaron a sacar las cosas como ahora sí que como pudieron y como Dios les dé a entender, ¿no? Hay un tercer rubro de profesores que nos encontramos ahí que reaprendieron la responsabilidad de educar al otro y buscaron y diseñaron formas creativas del trabajo. Yo te diría que en general son profesores que no le temieron a la tecnología, profesores muy dúctiles para aprender a manejar plataformas, profesores con mucha disposición para el aprendizaje, profesores que también habían sido y que eran buenos profesores en un salón de clases y que les movía este tema de la creatividad, de la responsabilidad, de buscarle formas creativas al trabajo. Y esos profesores, yo diría que hasta ejercieron una docencia y han ejercido una docencia festiva, ¿no? Muy creativa. Y bueno, y me encontré a otro rubro de profesores que simple y sencillamente renunciaron o que simple y sencillamente se jubilaron, ¿no? Ya poníamos el caso de la profesora Raquel. Hay tres casos de unos colegas cercanos a los 60 años con los cuales yo platiqué profundamente una tarde en estos procesos y ellos nos decían, no, a nosotros no nos capacitaron para ser profesores de computadora, a nosotros nos prepararon para ser profesores en un salón de clases y como eso no es posible, pues entonces nosotros adelantamos la jubilación y nos vamos, ¿no? Ese es el marco, esa es la gran plataforma y la gran diversidad de expresiones que pude encontrarme en el profesorado frente a la pandemia, de profesores que hicieron eso, que se desconectaron, que dejaron que las cosas pasaran, profesores que trataron de hacer cosas, profesores que fueron más allá de tratar y que hicieron muchas cosas y que siguen haciendo, y otros que renunciaron, ¿no? Cada uno en este libro del profesorado frente a la pandemia, para cada uno yo trazo trayectorias, hablo de ellos, relato un poco sus trayectorias y voy tratando de tejer y de explicar o de interpretar por qué sucede A o por qué sucede B o por qué sucede C o por qué sucedió D. Gracias, Alberto, por las notas que haces. Fíjate que te escucho y pienso en varias cuestiones, ¿no? Tú has hablado del territorio y varias ocasiones te he escuchado hablar del territorio. Y yo sí preguntaría que ese espacio ganado, que es la escuela, ¿no? Que es
un campus, por ejemplo, si hablamos de la universidad, el campus universitario, pues como el espacio donde te encuentras, donde desarrollas, donde vives mucho, ¿no? Donde el profesor pasa mucho tiempo, gran parte de su día, el profesor universitario lo llega a pasar donde se encuentra con los estudiantes, come, platica con otros colegas y todo este tipo de cosas. A final de cuentas fue un territorio que le fue arrebatado, ¿no? Al docente, ¿no? Si pienso incluso en el de niveles básicos, pues también lo perdió, ¿no? Te sacaron a un lugar que no estabas acostumbrado a dedicar para el trabajo día a día, ¿no? Y además, pues tampoco te ibas a llevar a los estudiantes a tu casa. Te los llevaste, pero muy parcialmente, ¿no? A través de la tecnología, ¿no? Y bueno, quizá te preguntaría si en lo que tú escarbaste, en lo que tú hurgaste, si encontraste algunas diferencias en relación, uno, a los niveles académicos, pero también, dos, en función de los niveles sociales, ¿no? Porque lo que yo alcanzo a ver con compañeros, con algunos, a final de cuentas, en esa institución en la que tú y yo estamos, es una institución que goza de algunos privilegios. Se tienen recursos, se invirtió dinero, se puso cuestiones para capacitación, pero también sabemos que esa no es la realidad ni de Baja California ni de México en general, ¿no? Y a eso también tiene que ver con que muchos profesores, si tú dices, no fueron formados para enseñar frente a la computadora, pues muchos de ellos no habían desarrollado habilidades que tenían que ver con lo digital. Pero no solamente eso, muchos de ellos tampoco tenían recursos suficientes, ¿no? Y cuando digo recursos suficientes, hablo sí desde una computadora, pero también hablo desde el uso del internet, el ancho de banda, y entonces hay una brecha. Ahorita estamos hablando del profesor, pero también por la parte del estudiante, ¿no? Seguramente algunos o muchos de nosotros, muchos de los profesores, en lugar de encontrarnos los rostros en los mesabancos de los estudiantes con alguna sonrisa o quizá con alguna seriedad que nosotros nos llamara la atención, lo que encontrabas eran pues cuadritos y algunas o muchas veces cuadritos apagados. Sin imagen alguna, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas creo que pegan, ¿no? Cuestionan, ¿no? Y también le doy vueltas a la cuestión de si no tendríamos que hablar formalmente ya a estas alturas de salida, si es que es eso posible, de pandemia, de una redimensión del docente, ¿no? Porque el uso de la tecnología, el uso de los recursos, parece que está ahí y que se va a quedar, ¿no? Que se va a quedar por mucho, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Y estamos en esta cuestión. No tendríamos que hablar más seriamente, más profundamente de una redimensión del docente y dejar de añorar la figura del profesor clásico en la escuela. Son dos preguntas muy interesantes que creo que también te las voy a regresar. Creo que tienes respuestas también a ellas. La primera es que ¿quién padeció más la ausencia de ocupación de territorio? Creo que es una pregunta que los colegas que nos están ahora escuchando y están por acá atentos a nosotros, seguramente compartirán el tipo de respuesta que yo podría dar. Hay una especialista en el tema de formación universitaria, formación docente universitaria mexicana muy reconocida, Graciela Cordero, que sostiene que los que más han padecido la ausencia de territorio, el cierre de las escuelas, han sido los estudiantes de jardines de niños, ¿no? Y podemos entender perfectamente por qué los jardines de niños, porque en el jardín de niños el niño va preferentemente a socializar, ¿no? Y si bien es cierto que hay un conocimiento ahí, el conocimiento es un elemento, no diría que secundario, pero es un elemento que no es el central. La importancia es la socialización del niño. Y a nivel de primarias se empiezan a imponer ya una serie de contenidos a través de la currícula. Sin embargo, lo más festivo para un estudiante de primaria es el recreo, sin duda alguna, ¿no? Y el recreo es el territorio que ocupa un estudiante con otros estudiantes, no con el profesor. En un salón de clases hay una disciplina, hay un código de comportamiento, y en un patio escolar el código de comportamiento cambia, varía, es diferente, y la apropiación ahí es de tú a tú,
de un niño a otro, de una niña a otra, y se ocupa el territorio y se socializa. Sí hay bullying, sí hay todo lo que querramos decir que hay, pero al final, finalmente se impone la socialización y la ocupación del territorio. Entonces, para los niños de un jardín, para el jardín de niños, para el preescolar y para primaria, y yo diría que para secundaria es fundamental el territorio, ¿no? Pero en el ambiente universitario, brinco al ambiente universitario porque lo que nos hemos encontrado nosotros en esta parte de la gestión universitaria es que en el bachillerato, cuando la autoridad dijo que los estudiantes de bachillerato podían regresar a los salones de clase, después de 2 años, los estudiantes se volcaron a los salones de clase, ¿sí? O sea, estaban deseosos de, chavos de 16, de 17, 18 años, estaban deseosos de regresar, aún con los riesgos y el peligro que suponía, pero estaban deseosos de regresar, aún incluso encontrándose que era muy cómodo estar a las 6 de la mañana en pijamas en su casa, sin lavarse los dientes y sin peinarse para conectarse a una clase, ¿no? Aún a pesar de ello, y aún a pesar de que podían haber hecho algunas triquiñuelas en exámenes parciales o en exámenes finales, aún a pesar de ello querían regresar. Pero estarás de acuerdo conmigo que esa experiencia a nivel de estudiantes de posgrado no ha ocurrido, ¿no? Es decir, a nivel de estudiantes de posgrado podemos encontrar estudiantes que trabajando en las empresas o trabajando en la industria o incluso profesores trabajando en las escuelas se sienten más cómodos, entre comillas, de conectarse a una computadora y tomar una clase a través de la presencialidad, de la no presencialidad, a través de la virtualidad síncrona preferentemente, ¿no? Si hay un encuentro con otros estudiantes, pero hay un encuentro a través de las pantallas. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso habría que revisarlo, José Luis, y redimensionarlo, porque sí supone que tenemos que tener un tipo de planeación, y tú eres muy bueno para eso, un tipo de planeación académica que no es la misma que la antes del 2020, y supone también un tipo de capacitación al profesorado que es diferente, y bueno, entrando a tus terrenos, supone también un tipo de evaluación que también es distinto, ¿no? Eso nos está ocurriendo, y sin ser pitonizo ni mucho menos, es cierto, yo no me ascribo a la idea de que después de la pandemia, las escuelas y las universidades, particularmente las universidades, serán totalmente diferentes, que los cambios serán estructurales y disruptivos. No me acojo a esa idea, pero sí creo que lo que hemos aprendido en estos 2 años de pandemia con el profesorado va a ser muy difícil que lo desaprendamos, o sea, va a ser muy difícil que dejemos de utilizarlo. Entonces, respondiendo a tu segunda pregunta, sí, hay que hacer un redimensionamiento del profesorado. Yo diría que por lo menos en 2 términos, ¿no? En el término en el que a gente como tú, como a mí, como Ramón Mingas, como a Pedro Ortega, nos gusta hablar, que es la redimensión de la dimensión ética del profesorado. Lo que yo encontré, entre otras cosas que encontré en el profesorado frente a la pandemia, es que la parte más descuidada del trabajo, la más desatendida del trabajo en los 2 años, fue la dimensión ética. Esa parte fue la menos trabajada, y eso se relaciona también con los estados emocionales. Y como diría Pedro Ortega, este buen hombre murciano, cuando yo le preguntaba y le decía, Pedro, ¿qué hubieses hecho tú en una situación como esta? Y Pedro solía decirme, pues tendríamos que preguntarnos, por lo menos, tendríamos que ser capaces de preguntarle al estudiante al menos cómo te sientes, ¿no? Ese principio de la relación ética. Y la segunda cuestión es que yo entraría al campo tuyo y te regresaría a la pregunta es, ¿cómo nos vamos a transformar? ¿Cómo nos vamos a modificar, José Luis? ¿Cómo nos vamos a renovar en toda esta gama, diría, pedagógica de la docencia, ¿no? A nivel de la planeación, a nivel de las estrategias, a nivel de la evaluación. Porque sin duda tenemos que hacer cosas distintas a las que veníamos haciendo, ¿no? Fíjate que lo que estás planteando a mí me hace pensar o volver sobre una interrogante que tenía hace algún tiempo y que he vuelto a reescribir, a recordar, ¿no? A mí me preocupa, en el marco de lo que estás diciendo del redimensionamiento del docente, sí el mismo concepto de educación. Y me voy a señalar esto.
como que nos parece natural o nos parece entendible que en la educación básica el profesor se preocupe más integralmente por el estudiante, se preocupe más por diferentes dimensiones del estudiante, no solo porque aprenda tal o cual conocimiento. Y conforme va avanzando, conforme va teniendo grados superiores, el estudiante como que se le concentra mucho más en el aprendizaje de contenidos específicos, de saberes más cognitivos, si queremos llamarlo de esa forma, ¿no? Y entonces se enfatiza. Hay el riesgo, creo yo, de enfatizar en los niveles superiores, en la universidad, un profesor que vuelve a dedicarse nada más a enseñar o, si quiero decirlo, a transmitir conocimientos, ¿ok? Y entonces el concepto de educación amplio o el concepto de educación vinculado a el que se preocupa por el otro, en un profesor con una dimensión ética, con una visión antropológica, ¿no? Que hace un quehacer para una persona, ¿no? Que va de una persona hacia otra persona, me parece que se puede quedar fugado, ¿no? Y a eso le pongo otra agravante. El asunto de que la utilización de la tecnología, la utilización de los recursos tecnológicos podría llevar a que en las universidades, dada la optimización de recursos, pues bueno, requieres menos docentes, requieres menos profesores, ¿no? Puedes hacer más con menos, ¿no? Puedes atender más estudiantes que están centrados solamente en los aprendizajes de corte cognitivo, porque no necesitas educadores, es a donde quiero llegar, ¿no? Es decir, las universidades con todo este proceso no tienen el riesgo, y ojo, desde el punto de vista administrativo, no tienen el riesgo de enfatizar a aquellos que solamente van sobre una cuestión, que nos lleve más a lo tecnológico, más a lo pragmático, más a lo inmediatista, y porque, ojo, quienes le meten dinero a veces a la educación no necesariamente son los que hacen educación, ¿no? Entonces, para algunos puede ser como muy bueno, pero para otros que se preocupan por la educación como tal, la educación como un acto y como un quehacer netamente humano, creo que entra un riesgo o una crisis, ¿no? ¿Cómo ves eso? No, sí, sí, sin duda alguna, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de cambios, estamos hablando de que tenemos que hacer, de que se deben de hacer cosas distintas y demás. Y bueno, eso me lleva a establecer eh, que, fíjate que esto del profesorado frente a la pandemia me llevó a encontrar un cierto enlace y lo quiero poner aquí sobre la mesa para ver igual qué reflexiones te trae a ti, quizás un poco para ir cerrando esta conversación y dar pauta a que vengan las preguntas. Resulta que en esa trayectoria de buscar a los profesores y a las escuelas y qué es lo que estaban haciendo, me encontré con una profesora de primaria, joven, de 35 o 36 años, que ante el desconcierto que le provocó el que cerraran su escuela, a las 2 semanas, después de haber cerrado las escuelas, ella empezó a buscar a los padres de familia de sus estudiantes, de sus niños de 5.º año de primaria. Empezó a buscarlos porque dijo, es que esto no está funcionando, ¿no? No solamente porque una buena cantidad de los niños no, tenían un mal acceso al Internet, sino porque ella sentía en su emoción, diría, tenía la necesidad de ver, de interactuar con sus estudiantes, ¿no? Entonces empieza a hablar con los padres de familia porque dice, yo en mi casa tengo un patio suficientemente grande, en el patio de mi casa, suficientemente grande como para poner 15 sillas con su sana distancia y tener una especie de ronda de conversación con los estudiantes, con mis estudiantes. Entonces convenció a los padres de familia en plena pandemia de llevar a sus niños al patio de su casa, pues para hablar y para trabajar y para hacer ejercicios y para hacer tareas y demás, ¿no? Cuando los padres se dieron cuenta que, bueno, que era al aire libre, que había ciertamente una sana distancia, empezaron primero a llevar los 2 y luego 3 y luego 15, 18 estudiantes. Eso le llamamos las buenas prácticas, pero las buenas prácticas de la formación escolar,
yo no diría que las buenas prácticas en cuanto a estrategias didácticas, ¿no? Que tú lo puedes situar muy bien, sino las buenas prácticas en cuanto a la formación humana, a la formación de niños. Y eso nos ha llevado mucho a plantear un segundo proyecto, o un proyecto que le hemos denominado, José Luis, el proyecto de la Escuela y la Esperanza, en busca del mundo perdido. Y esto supone desarrollar un trabajo sobre educación y esperanza, porque partimos del supuesto y planteamos que en las escuelas podemos encontrar esas buenas experiencias, ¿no? Que en el espacio de la desesperanza y en el espacio de la crisis, esas buenas experiencias o esas buenas prácticas, podamos documentarlas y podamos interpretarlas a la luz de alguna teoría sobre la esperanza. Gabriel Marcel habla mucho de esto, de cómo pasa el deseo a ser un proyecto. El propio Eric Fromm habla mucho de esta idea de la esperanza como un proyecto que además provoca la transformación de las personas. Entonces, estamos desarrollando un trabajo que va a ligar a la esperanza como una categoría de trabajo ligada a la educación y ligada también a la pedagogía de la alteridad. Pero fundamentalmente lo que nos interesa es, más allá de la conceptualización, de encontrar una manera de estructurar un planteamiento epistemológicamente serio entre la esperanza y la pedagogía de la alteridad, nos interesa mucho ir al campo, ir a las escuelas, observar salones de clase, entrevistar a profesores, reconocer biografías del profesorado para ver qué los llevó a desarrollar eso que podemos denominar una buena práctica que crea un clima educativo ad hoc o adecuado para el desarrollo de la responsabilidad y de la acogida como tal, ¿no? Entonces, más o menos por ahí andamos desarrollando un proyecto con estas características. Bueno, no, digo, el proyecto suena interesante, ojalá que efectivamente se pueda documentar, ¿no? Quizá en esta idea de más o menos ir cerrando este apartado y dar espacio para las preguntas y si es que hay por ahí preguntas, notas o comentarios, yo pensaría que de todo esto que hemos vivido, definitivamente que creo que tenemos que identificar por un lado, lo que sabemos que no se hizo tan bien, lo que se hizo mal o lo que se hizo a medias, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que se hicieron a medias, ¿no? Por un lado. Por otro lado, reconocer, evidentemente, aquellas cosas que se hicieron bien, ¿no? Hay una incorporación de recursos, de software, de proyectos, de maneras de trabajar que sí se incorporaron y creo que esas son las que vale la pena, que vale la pena sostener, ¿no? Yo suelo decir, Zoom existía desde antes de la pandemia, pero realmente fue conocido con la pandemia. Bueno, digo, solo pongo el ejemplo de Zoom porque, bueno, Teams, que también, solo ese ejemplo por decir, hay cosas que ya eran, que ya estaban, pero que no habíamos incorporado de manera efectiva a los procesos educativos, ¿no? A los procesos de aprendizaje. Y eso es lo que creo que hay que seguir sosteniendo, ¿no? Y ir asumiendo que toda la parte digital tiene que ser o puede ser perfectamente un complemento de los entornos de aprendizaje, ¿no? De los aprendizajes presenciales, de los aprendizajes en línea y en función de los diferentes niveles académicos, ¿no? Eso no obsta que sigamos pensando y reflexionando lo que realmente queremos de un docente y lo que realmente debe de hacer un docente, ¿no? ¿Cuáles son los fines que busque y que pretende en un determinado momento un docente? Si este es un quehacer, si este es un oficio, ¿qué tipo de oficio es? ¿Qué tipo de quehacer es, no? Vamos, sí, es un oficio, habrá que reconocerlo como tal, pero tiene sus matices, tiene sus peculiaridades, ¿no? Que tienen que ver con hacer educación y al menos creo, coincidimos en que es un quehacer que está centrado en las personas, ¿no? Y que tiene que recuperar siempre a las personas y que se tiene que fijar siempre en las personas, que se tiene que fijar siempre en la persona que está ahí, ¿no? Para reconocerlo, para llevarlo, para transformarlo, para hacerlo mejor, ¿no? Creo que esa es la parte que no debemos de perder, ¿no? Y entonces por ahí es donde puede andar una ruta, ¿no? De esta redimensión del docente y creo que en eso algunos se quedarán fuera, ¿no? Bien, por ahí sería como mi nota.
Sí, y yo incluso para tratar de ir cerrando también esta conversación y dar pauta a que la conversación se abra con la gente que nos está escuchando y nos está viendo, sí hay que redimensionar el papel del profesor, también en un contexto de redimensionamiento de la propia universidad como tal. Hemos hablado que por lo menos la universidad se sacudió en estos 2 años en tres términos, yo diría, ¿no? En tres ejes. En el eje de la planeación, ha tenido que hacer eh, ajustes sobre la marcha en términos de planeación y en términos de currículum. Se ha tenido que ajustar también en términos de la gestión y de la administración escolar y universitaria. Sin lugar a dudas, el trabajar desde casa a muchos profesores les ha sentado bien, a otros tanto no les ha sentado bien, pero ahí va, esa es la cuestión, que tenemos que redimensionar la gestión y la administración escolar. Y sin lugar a dudas es que también hay que estudiar mucho el fenómeno de la tecnología, ¿no? La tecnología ligada a esos procesos de educación. Nos vamos a encontrar seguramente por las trayectorias, regresando a las trayectorias y a las experiencias docentes, nos vamos a encontrar con una gran gama de formas de expresión y de formas de conducirse del profesorado, desde los que se vean y se sigan viendo renuentes a manejar tecnología, hasta los que digan que y sostengan que la educación online o la educación en línea, 100% en línea, no solamente es igual, sino mejor que la educación presencial, ¿no? Entonces hay que estar abierto para esa discusión. Es un debate, más que un debate de administración, es un debate de ideas, es un debate de visión, es un debate de principios, de conceptos, que hay que estar abierto para este debate y para lo que viene. Pues bien, gracias Alberto y abrimos el micrófono. Por ahí seguramente estará nuestra moderadora. Sí, claro, doctor, invitando a todos los participantes si tienen alguna pregunta, algún comentario para ustedes. Sí, y los invitamos sobre todo, digo, hemos dado este espacio sobre todo pues para que haya comentarios, ¿no? Yo diría que más que preguntas, vamos, las preguntas subsisten acá, ¿no? ¿Qué ha pasado con el profesorado en estos 2 años de crisis, de cambios violentos, de rupturas, incluso de dolor, incluso de pérdidas? ¿Qué es lo que ha pasado con el profesorado? ¿Qué es lo que ha pasado en sus universidades? Y cómo estamos viendo la salida del túnel y qué estamos viendo a la salida del túnel, ¿no? Pues adelante, el micrófono está abierto. Sí, así es. ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto sobre sus experiencias en este periodo en el que pues a todos nos ha movido y nos ha hecho cambiar? Sí, adelante, maestra Rosa del Carmen Aguilar. ¿La escuchamos? Sí, buenas tardes. Muy interesante toda la plática que están dando. A mí me interesa en particular la investigación en las escuelas normales. Estoy aquí en una escuela normal, de hecho, haciendo una investigación referente bueno, la tramitación en este periodo de pandemia y sobre las emociones y los valores y cómo los maestros pues han tramitado este tiempo, ¿verdad? Tramitado las emociones y transitado. Y me gustaría ver si hay posibilidades de sumarnos a ese proyecto que proponen, que están planeando hacer. Yo estaría encantada. Y bueno, en el sentido de la tramitación de las emociones y de las pérdidas, me gustaría porque nos encontramos en una escuela diferente, volvimos a una escuela donde han habido pérdidas de maestros, muertes, y de alumnos, gente que no volvió. Entonces, me comentaba un compañero, me decía, bueno, estamos todos como pasmados, ¿no? Yo veo como un grupo de gentes pasmadas, me dice, y además, como un retraso en el avance de las personas que ingresaron a las escuelas y en tiempo de pandemia. Entonces, como si hubiera quedado un hueco ahí. Entonces, me gustaría si pudieran ampliar un poquito en esta transición y en esta tramitación de emociones y valores. Gracias.
Gracias, Rosa del Carmen, por tu comentario y por tu pregunta. Yo la pregunta se la dejaría a José Luis la segunda, pero la primera sí lo que te comentaría es que voy a escribir acá mi correo electrónico en el chat para que podamos hablar más a detalle, para que podamos comunicarnos. Este proyecto que te decía de Educación y Esperanza o Escuela de Esperanza en busca del mundo perdido, es un proyecto al cual vinculamos estudiantes de posgrado en educación y que, como te decía, lo que queremos es encontrar y buscar en las escuelas aquellas buenas prácticas, aquellas experiencias que sean luminosas, experiencias basadas justamente en 3 principios o en 3 conceptos. Uno, un principio de acogida; el segundo, un principio de responsabilidad; y el tercero, el principio de esperanza. Esperanza entendida como la generación de una expectativa, de una promesa o de una idea de futuro que el profesor o la profesora fue capaz de crear en condiciones que he explicado, que son condiciones de desesperanza y que tú lo has dicho muy bien, condiciones de dolor y de pérdida, porque sostenemos que aún en esas condiciones que de pronto se estandarizan y donde decimos que el mundo se paraliza y que el mundo se cae y que la crisis nos envuelve, aún en esos espacios hay personas que no son ni Superman ni Super Chica, que son profesores de carne y hueso, como nosotros, como cualquiera de nosotros, que son capaces de sobreponerse por alguna condición que hay en ellos y en ellas, y eso es lo que queremos explorar, justamente lo que queremos explorar. Entonces, con mucho gusto te escribo mi correo electrónico para que podamos conversar un poco más al respecto, ¿no? Y tu segunda pregunta, que es muy interesante, pues José Luis seguramente te comentará algo. Un viejo maestro mío decía, es una buena pregunta, cuando generalmente no tenía la respuesta. Hay algo de eso en esta ocasión, ¿no? Pero lo que sí me arriesgo un poquito a decir es que es lo siguiente: en todo este marco de la pandemia, pues sí, vivimos la ruptura, la vida frente a la muerte, la enfermedad, que son situaciones tope, ¿no? Que son situaciones humanas que nos hacen entrar en crisis, ¿no? La enfermedad, bueno, el mal como una realidad humana, la enfermedad, la muerte, ¿no? Y hemos vivido mucho las dos últimas, ¿no? Y en el pico de enfermedad y de muerte, lo que en muchas ocasiones no reconocimos o que hemos dejado de lado ha sido lo que tiene que ver con la parte emocional, justamente la parte emocional, ¿no? Yo pensaría que, si bien es cierto, se empezó a hablar de la salud mental, de lo importante que es la salud mental y todo este tipo de cosas, me parece que en los últimos tiempos, ante la emoción de ya estamos de regreso, ya estamos en la normalidad, hemos descuidado el elemento de la salud mental. Y creo yo que tenemos que seguir volteando a eso. Tenemos que seguir recuperando a los profesionales de la salud mental. Hay que recurrir a ellos, no hay que soltarlos, ¿no? Porque, insisto, bajo la emoción de ya estamos de regreso, ya todo es normal, pues no, o sea, sí, hemos regresado, pero regresamos y hemos encontrado esos huecos de personas concretas, huecos de personas que estaban con nosotros y volteamos y ya no están, ¿no? Porque o no quisieron volver, u otros porque el COVID les cobró factura, ¿no? Entonces, creo que en nosotros como gente del campo de la educación sí tenemos que voltear a ver a los profesionales, a los psicólogos y hacernos ayudar de ellos, porque nosotros no lo podemos resolver. Creo yo que los educadores, en sentido estricto de la palabra, no podemos jugarle al psicólogo. Tenemos que reconocer nuestros alcances y nuestras limitaciones, ¿no? Me parece que por ahí podría ir, ¿no? Al final de cuentas es un trabajo multidisciplinario. Por ahí hago la nota. Muchas gracias. Doctora Rocío Quijano, adelante, por favor. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Enhorabuena por su intervención, por la intervención de los dos. Me ha gustado mucho la forma de hacerlo, como un debate, como al mismo tiempo una conversación muy cercana, y entonces me ha encantado. Yo era simplemente una reflexión, ¿no? Yo creo que es un tiempo que
que ha sido y que sigue estando cargado de emociones. Y parece que a lo mejor el profesor universitario llega al aula y como que no existe, ¿no? Llega, imparte su clase, luego sale y parece que ellos no nos hacen caso. Pero tras este periodo, o durante este periodo, mejor dicho, te das cuenta cómo ellos te requerían, por lo menos mi experiencia personal y con la que he hablado con otros profesores, otros compañeros. Entonces te requerían, estaban constantemente pidiéndote, solicitándote videoconferencias, tutorías, pero que fuesen con videoconferencias para tener ese contacto, aunque fuese solamente visual. Entonces, estamos ahí y parece que no, pero cuando no hemos estado físicamente, te requieren. Entonces yo creo que eso significa algo y eso significa que ellos, no solo nosotros necesitamos del contacto físico con ellos, sino que ellos también nos buscan a nosotros. Y yo creo que eso es positivo, porque eso significa que nosotros no pasamos inadvertidos en la universidad, sino que somos algo más para ellos que generan emociones, sean buenas, sean malas, pero son emociones, a fin de cuentas. Y yo creo que eso se ha recogido. Y otra cosa que a mí yo siempre me sorprende del docente en general, del maestro, del profesor, es que la capacidad que tenemos de adaptación. Yo creo que la mayoría de los docentes han tenido o hemos tenido una capacidad de adaptación para poder responder a esa demanda, a esa necesidad de contacto, aunque fuese virtual, que hemos sido capaces de rehacer todos los materiales que teníamos para hacerlos más asequibles, más entendibles, de comunicarnos todas las veces que fuese necesaria a través de Internet con ellos y que fuese fluida. Yo creo que en mi vida he estado tanto tiempo por videoconferencia como en estos años. Nunca, o sea, nunca. Y era increíble. Y terminábamos a veces a las 10:30 de la noche, a las 11, y le decía, oye, me vaya a perdonar, pero es que tengo vida personal, tengo una familia que me requiere. Entonces yo creo que eso ha sido positivo, porque eso también es algo que nos lo han devuelto ellos. Es decir, no somos insignificantes o no somos transparentes, estamos ahí y nos necesitan. Y yo creo que eso puede reforzar positivamente y sobre todo emocionalmente al profesorado que se ha sentido en ese momento buscado y requerido. Y yo creo que eso es una reflexión que quizás debíamos de tener en cuenta, ¿no? Y sorprendente sobre todo la capacidad de adaptación del profesorado. Hay quizás personas que son más jóvenes y que han nacido con la tecnología, pero aquellos que somos más mayores y no hemos nacido en la tecnología, quizás yo creo que han tenido y han hecho un esfuerzo muy, muy, muy grande por dar respuesta y acompañar a sus estudiantes y a sus compañeros. Yo creo que eso es muy bueno. Sí, comparto tus ideas, es decir, es totalmente de acuerdo con lo que señalas. En este texto del profesorado frente a la pandemia nos encontramos, como decía, con esa gran diversidad de cuestiones. Y si me permiten, nada más voy a compartir lo que sería para nosotros una conclusión de ese texto, de lo que fuimos encontrando ahí, y lo cito yo al final del documento, ¿no? Digo que algunos, ahí lo ven en pantalla, ¿no? Que algunos se detuvieron y reiniciaron el camino apretando los dientes, con mucho cansancio y con una convicción deteriorada, sin duda, y ahí podríamos hablar de edades y de trayectorias. Otros también lo hicieron apretando los dientes, pero solidarios con el temor de sus estudiantes y corriendo los riesgos de equivocarse una otra vez, porque estaba la necesidad, como tú bien señalas, de encontrarse con el otro, de situarse y de preguntarse cómo estás y cómo estamos, ¿no? Y lo que sí es que ahí vemos que no hay respuestas únicas, porque hablamos de trayectorias, hay testimonios, hay ideas y hay formas de actuación. Y los que no se detuvieron fue porque probablemente sepan que el secreto de toda empresa que parece imposible, o de toda actividad que parece imposible, es que no lo es, que siempre hay modos, que si los senderos no existen hay que construirlos, y para ello en educación se necesitan especialmente de tres cuestiones, ¿no? Del carácter, sin duda, de la voluntad y del conocimiento que puedan tener para hacerlo. Entonces, eso, el carácter, la voluntad y un saber imprescindible para ponerlo al servicio del otro es lo que realmente lo que más nos hace falta, ¿no? Pero bueno, pues va un poco por ahí, José Luis.
Yo estoy de acuerdo en lo que ha planteado, en lo que se ha comentado, y solamente enfatizaría en que sí, efectivamente, hemos tenido una alta incorporación de tecnología, pero me parece que los mejores procesos educativos, aún mediados por la tecnología, es cuando identificamos verdaderamente que hay alguien ahí, que alguien está para nosotros, que es una persona realmente la que se está comunicando con nosotros, que es sensible con nosotros, ¿no? Desde ese punto de vista, por supuesto, el mejor proceso educativo mediado por la tecnología es aquel que recurre a las emociones, ¿no? ¿Cuál es el que logra más? Al final de cuentas, logra comunicar la idea de que detrás de la computadora hay una persona y esa persona está para mí. Solamente señalaría eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a la normal Motolinía. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí la inquietud que existía en este grupo de la licenciatura de primaria del sexto semestre, bueno, porque veíamos, forma parte de la malla curricular la materia de educación socioemocional y la materia también de estrategias para la educación socioemocional. Y bueno, también forma parte de la malla curricular de educación básica, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, pues ha sido un elemento que ahorita que entraba al aula me decían las muchachas, mis alumnas de primaria, bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde queda la educación socioemocional? O sea, ¿cómo se va a implementar o cómo que ese tema no se abordaba del todo? O ellas consideraban en este punto de vista que no se abordaba del todo. Y bueno, o sea, porque hemos visto mediante las estrategias que ellas llevan para sus prácticas, mediante las estrategias que ellas hacen de los rasgos de su sujeto, del tipo de educando que quieren ser y del tipo de alumno que desean progresivamente ir formando. Y esto, ¿cómo ellas lo han visto a la vez con sus docentes ya en sus prácticas? Entonces, bueno, pues ven esta necesidad fuerte que se le tiene que dar a las emociones, a la educación socioemocional, tanto en las artes, con la educación física y específicamente el apartado emocional. Entonces, que son aspectos que de alguna u otra manera son pues un tema, digamos, joven, ¿sí? Porque todavía está en estudio, porque bueno, sabemos que Rafael Vizquerra es uno de los propulsores de la educación socioemocional y que bueno, que hay recomendaciones de la UNICEF, que hay recomendaciones de la OCDE y que bueno, o sea, son elementos que, por ejemplo, se abordan en los consejos técnicos en básica, que se le trató de dar un gran impulso en jardines de niños, en primaria, en secundaria y bueno, en bachillerato creo que se llama Conócete. Entonces, bueno, pues, o sea, esos elementos que es necesario seguir retomando, que es necesario seguirnos formando, que sí, que era muy discutido en los consejos técnicos de que los docentes no somos psicólogos, pero es importante ese rasgo humano, ese rasgo de conocer al otro, ese rasgo de saber, o sea, quién es, no sé, Lupita, Juanito, y por qué vienen tales condiciones. Ahorita escuchaba que decían ustedes, o sea, ¿quién hay detrás de una computadora? Pero en algunos jardines de niños, escuelas o secundarias iba más allá, o sea, es quién está detrás del WhatsApp, porque no había ni computadora. Entonces, o sea, y más allá aún, o sea, era llevar un cuadernillo en las zonas urbano marginadas, que iban los docentes a llevar el cuadernillo a determinado punto a la tiendita del rancho y llevar la actividad para que los niños tuvieran la continuidad. Entonces, o sea, ese tipo de elementos, pues que trastocan, ¿no? Que nos trastocaron y que bueno, que todavía en algunos aspectos es una especie también de, pues no sé si de duelo por aquello que hubo, pero también la esperanza de resurgir
en la docencia, ¿no? De resurgir aspectos que son necesarios ir transformando, que es lo que, bueno, en este análisis, en este encuentro que vemos, ¿no? O sea, a nivel internacional, cómo ha ido fomentándose, fortaleciéndose todos estos aspectos emocionales, los materiales, que los niños expresen esas emociones que a lo mejor no alcanzaron a expresar en casa, y que ahorita en este encuentro, que bueno, en algunas escuelas todavía está el 50% de los niños en básica, y el otro 50% va otro día. Entonces, las chicas aquí, no vamos a que los conozcan, que surgió la inquietud de ellas, ahí no las ubico, ahí están. Déjame saludar a tus chicas. ¿Cómo te llamas, maestra? Xochitl Villa. Xochitl, déjame saludar a tus alumnas y decirles que, si bien es cierto, ni José Luis ni yo somos especialistas en el tema de educación socioemocional, lo que sí podríamos decirles a ellas es que la buena noticia es que, por lo menos en el ámbito de la universidad, mira, la universidad en estos 2 años, hablando genéricamente de la universidad y específicamente de la experiencia de nosotros acá en algunas universidades, las universidades trabajaron, emergieron de las universidades cuatro líneas de trabajo con la pandemia. La primera, Xochitl, fue el tema de ajustar los programas de las materias para pasarlos de lo presencial a la virtualidad. Eso fue lo primero. Lo segundo fue tratar de equipar tecnológicamente a los salones de clase con algunas cámaras, con algunos micrófonos y demás. Eso fue como una segunda tarea, y además comprar plataformas electrónicas, etcétera, ¿no? Y la tercera cuestión, yo diría que segunda, fue la formación del profesorado o la capacitación de los profesores para poder incursionar de una modalidad presencial a una no presencial. Y la cuarta, que llegó para quedarse como las otras, fue el tema de trabajar programas de salud emocional. En las universidades no se trabajaba, Xochitl, no se trabajaba, pero empezamos a ver que los estudiantes, tanto de bachillerato como de profesional, en el caso de nosotros, empezaban a tener problemas de aprendizaje y problemas de ansiedad, en fin, los problemas que tú seguramente reconocerás mejor que yo, ¿no? Y entonces generamos un programa de salud emocional, y ese programa de salud emocional se ha venido fortaleciendo, y claramente vemos nosotros desde la gestión universitaria que aún en una etapa pospandémica no solamente no va a desaparecer, sino que se va a fortalecer, ¿no? Entonces, bueno, para tus estudiantes creo que son buenas noticias, porque hay un campo que probablemente no se tenía hace 2 años, y que es un campo que se va a empezar a desarrollar con muchísima fuerza, ¿no? Y esa es una mera conjetura, pero creemos que por ahí va a ir un poco el asunto. Pues bueno, sí, creo que estamos llegando a tiempo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra participación? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues si no es así, hemos disfrutado bastante esta oportunidad, en donde hemos expresado algunas formas en las que cada uno de nosotros hemos vivenciado estos cambios y cómo la universidad se ha tenido que modificar, ha tenido que seguir cambiando, y hemos tenido que seguir hablando de las repercusiones que actualmente seguimos teniendo con el tema de la pandemia. Pues a nombre de la red compuesta por la Escuela Normal Superior de Michoacán, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la Red Iberoamericana para el Desarrollo de la Identidad Profesional Docente, queremos reconocer al doctor Alberto Gárate Rivera y al doctor José Luis Bonilla Esquivel del CETIS Universidad en Baja California, México, por su participación con la conferencia a 2 voces denominada Identidad Docente en Tiempos de Incertidumbre, el día 24 de marzo del presente año, en el marco del seminario Horizóntica, la Utopía Posible 2022, Identidades en la Formación Docente. Gracias.